Cada capítulo de la Biblia revela una parte de la verdad presente para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Y el libro de Números no es la excepción. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por la Biblia, hemos llegado al capítulo 13 del libro de Números. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Hola familia de Esperanza, muchas gracias por continuar en este recorrido por la palabra de Dios. Quiero agradecerles de corazón por seguir cada día la secuencia sistemática de este estudio diario. Para mí es un grato placer, es un privilegio, también es una responsabilidad, pero es un gozo saber de que estos mensajes están llegando a muchas personas. Gracias por suscribirte a este canal y por compartir estos mensajes con muchas más personas que necesitan conocer la palabra de Dios. Juntos seguiremos creciendo en el conocimiento de la verdad que el Señor ha revelado para nosotros, porque hacemos de sus mensajes una realidad en nuestra vida. Y si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Gracias también a todos los que dejan sus comentarios, sus buenos deseos, sus agradecimientos y también sus preguntas. Entre los mensajes que ustedes han enviado, me escribió Carlos Barriento, un poco preocupado por lo que leímos en el capítulo 10, en el versículo 29, cuando se hacía mención al cuñado de Moisés. Él me escribió y me decía que en su versión, en la Biblia que él estaba leyendo, no se hacía ninguna referencia al cuñado de Moisés, sino a su suegro. Así que decidí revisar varias versiones de la Escritura para ver si había alguna variante textual. Y voy a compartir con ustedes las principales versiones que podemos encontrar rápidamente en nuestro idioma castellano. Bien, como ustedes pueden ver en la pantalla, aquí tengo varias versiones de la Biblia en español, en castellano, entre las cuales se encuentra la Biblia de las Américas, la Biblia del Jubileo, la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional y las conocidas Reina Valera de 1960, 1977, entre otras versiones. En la mayoría de estas versiones se menciona que Jobat era hijo de Reuel, el madianita, suegro de Moisés. Reuel es Jetro. Jetro entonces es el padre de Jobal y Jobal es, por lógica, el cuñado de Moisés. En la mayoría de las versiones expresa lo mismo. De hecho, la versión Dios habla hoy utiliza la palabra cuñado. Jobat, el cuñado de Moisés, el hijo de Reuel. Yo llegué a pensar incluso que se había hecho una mala lectura porque en la mayoría se menciona suegro de Moisés, es decir, Jobal es hijo de Reuel, suegro de Moisés. Reuel es Jetro, pero yo encontré dos versiones, en este caso la versión Reina Valera actualizada de 1995, donde dice que Moisés habló a su suegro Jobat, hijo de Reuel. Entonces aquí parece que Jobal era el suegro de Moisés. Y no solamente aparece en esta versión, sino también en la versión contemporánea, donde dice Moisés habló con su suegro, es decir, el madianita Jobal, hijo de Reuel. ¿Cuál de todas estas versiones es la adecuada? Para poder responder a esta pregunta con todas estas versiones y esta variante textual donde algunos dicen que Jobat era cuñado de Moisés y otros dicen que es Jetro, entonces tenemos que entender que la Biblia no fue escrita en español sino en hebreo y que tenemos también un contexto. En el libro de Éxodo se menciona que el suegro de Moisés es Jetro, también conocido como Reuel. Y Jobat no aparece en ninguna otra parte del texto bíblico haciendo mención que es familiar cercano a Moisés, sino hasta este versículo. Como la mayoría de las versiones presentan a Jobal como el hijo de Reuel y Reuel es Jetro, entonces podemos entender de que en esta variante textual hay un error de copista, no error del texto bíblico, sino de quien hizo la traducción. Esto también se le llama fe de errata, porque como la Biblia fue, en este caso el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, tenemos que ir al original hebreo.
Lo que nosotros tenemos en castellano son traducciones. Lo importante de todo esto es tener varias versiones para comparar y entender que este pequeño detalle, que no es insignificante, pero nos hace ver que esto no es un punto que cause un tipo de controversia con respecto a alguna doctrina, pero sí estas fe de erratas o estas variantes textuales también nos ayudarán a entender textos difíciles más adelante que sí tengan que ver con la profundidad de las creencias o de las doctrinas que forma la iglesia cristiana. Con respecto a esta pregunta, creo que las versiones dejan en claro que Moisés habló con su cuñado. Si tú tienes también alguna otra interrogante, alguna pregunta, si tienes alguna duda en los capítulos que ya hemos estudiado, tanto de Génesis, Éxodo, Levítico y lo que hemos estudiado hasta el momento de Números, puedes dejarla en los comentarios. Yo con gusto la analizaré, la estudiaré y esperaré darle una respuesta satisfactoria porque la Biblia es su propio intérprete. Y hoy, como nos toca el capítulo 13, vamos a analizar algunos detalles importantes porque hemos visto en los primeros 10 capítulos cómo el pueblo de Dios en ese desierto donde el Señor los estaba organizando, empezaron a hacer todas las cosas conforme a Dios se las iba solicitando. Se dejaron instruir. De repente hubo un cambio radical a partir del capítulo 11. En el capítulo 12 vemos cómo María y Aarón empiezan a juzgar, a criticar, a murmurar contra Moisés. Dios actúa y esta manifestación de crítica que había en el corazón de María hizo que la marcha del pueblo de Dios se retrasara 7 días porque ella fue castigada con una lepra que Dios le permitió que la tuviera para que durante 7 días ella meditara en su condición, no solamente en su condición física, porque a los 7 días quedaría curada, sino en su condición emocional, con respecto a que ella pensaba que se le estaba menospreciando su liderazgo por el hecho de que Moisés no consultó a sus hermanos para elegir a 70 hombres que ayudaran al pueblo de Dios y que fueran los instructores, capacitadores, que fueran prácticamente los profetas que Dios mismo seleccionó. Entonces María necesitaba reflexionar sobre ese asunto y retrajo o impidió que el pueblo siguiese marchando. Y ya aquí nosotros podemos extraer una lección para nuestra vida. Cada vez que cometemos un error, una falta, cada vez que le damos cabida a la envidia, al orgullo, a la complacencia propia, nuestra marcha se detiene. Y Dios, esperando que nosotros podamos reflexionar y que podamos alcanzar la salvación, muchas veces prolonga el cumplimiento de sus promesas de manera inmediata. Dios tiene un tiempo en que saldrá Cristo del santuario, ya hay un tiempo determinado que nosotros no conocemos a cabalidad, pero tengo la seguridad de que Dios revelará ese momento en su tiempo indicado. Lo que no sabemos es cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, por lo tanto nuestra preparación debe ser constante. Estamos prácticamente a las puertas de la Canaán celestial. Estamos a poco tiempo de llegar a la Nueva Jerusalén. Y Cristo vendrá a buscarnos y nos llevará a las mansiones celestiales. Bueno, esa historia del capítulo 13 es paralela con nuestra esperanza. Israel tenía el deseo de entrar a esa Canaán, a esa tierra que fluía leche y miel. Y dice el capítulo 1 del libro de Deuteronomio que el pueblo le consultó a Moisés y le propuso elegir a varios jóvenes que fueran a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Dios consintió en escuchar al pueblo porque aunque Él nos da libertad y nos permite tomar decisiones, Él es el que tiene la última palabra. Nosotros somos sus colaboradores. Así que Dios nos escucha y si Él puede percibir que las decisiones o las propuestas que estamos haciendo son correctas, Dios dará su aprobación, porque nosotros no somos unos robots, unos autómatas, obedecemos por fe, pero Dios nos escucha. Si estamos en el error, nos corrige. Si estamos por el buen camino, entonces nos exhorta a continuar. Entonces, en el capítulo 1 de Deuteronomio vemos a un pueblo solicitándole a Moisés
enviar a unos espías para reconocer la tierra de Canaán. Esto debemos estudiarlo en paralelo porque el capítulo 13 comienza diciendo: el Señor dijo a Moisés, envía algunos hombres que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Entonces Dios no solamente consiente y aprueba, sino que también da una orden y Él dice: vas a seleccionar a los hombres que van a ir porque el pueblo quiere que alguien vaya, me parece bien, entonces envíalos. De todos modos, Dios no necesitaba enviar a nadie porque Dios sabía exactamente lo que había en la tierra de Canaán. ¿Sí? Dios no necesita enviar a reconocer la tierra porque Dios sabía lo que iba a darles, pero consintió en escuchar la voz del pueblo. Dios nos escucha. Por eso debemos contarle a Él todas nuestras situaciones personales, contarle nuestras cargas, contarle acerca de nuestras decepciones, mostrarle cuáles son nuestros pensamientos, consultarle a Él y Él va a corregir nuestra vida a través de su palabra. Y dice que enviaron un príncipe de cada tribu. No son los mismos príncipes que aparecen en los primeros capítulos. Tampoco quiere decir que estas personas hayan sido reemplazadas. Lo que podemos deducir es que eran jóvenes. Eran jóvenes prominentes, son jóvenes que se le tenía en buena estima, que tenían buenas proyecciones a futuro, aquellos jóvenes que podían tener algún tipo de liderazgo más adelante, como podemos ver en cualquier área de nuestra vida. Vemos jóvenes que se destacan en el deporte, vemos jóvenes que se destacan en el trabajo, vemos algunos que se destacan en el área educativa y también en el área espiritual. Se esperaba que estos 12 príncipes, estos 12 jóvenes, fueran temerosos de Dios y que fueran con el profundo deseo de ver las grandes cosas que estaban en la tierra de Canaán, para que motivaran al pueblo a continuar adelante, para que ellos simplemente confirmaran lo que Dios ya había dicho. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor. Todos eran príncipes de Israel. El nombre de ellos fue: de la tribu de Rubén, Samúa; de la tribu de Simeón, Safat; de la tribu de Judá, Caleb, este nombre es importante; de la tribu de Isaacar, Igal; de la tribu de Efraín, Oseas, que también es Josué, el hijo de Nun; de la tribu de Benjamín está Palti; de la tribu de Zabulón, Gadiel; de la tribu de José de Manasés, o sea, de Manasés, de los hijos de José, estaba Gadi; de la tribu de Dan, Amiel; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael o de Miguel; de la tribu de Neftali estaba Nabí; y de la tribu de Gad estaba Jeuel. Estos son los nombres, dice el versículo 16, de los que Moisés envió a reconocer el país. También dice este versículo 16 que estaba Oseas, hijo de Nun, a quien Moisés le llamó Josué, que significa el Señor salva. En hebreo sería algo más o menos así como Joshua, Josué. Y de este Josué también se desprendería el nombre del Nuevo Testamento de Jesucristo, Jesús o Yeshua. Entonces Josué, Oseas, es la misma persona. Versículo 17, cuando Moisés los envió a reconocer el país, les dijo: subid por el sur al monte, observar cómo es el país y el pueblo que lo habita. Entonces había algunas instrucciones particulares. Moisés los envió a los 12, no envió a 2 personas, no envió a 4, no envió a 6, envió a 12, uno por cada tribu, como una representación de todo el pueblo. Ellos se iban a diseminar por todo el territorio de Canaán, en un tiempo específico. De repente no iban a ir los 12 juntos, pero iban a esparcirse por todo el territorio de Canaán. Ellos posiblemente hicieron un plan estratégico, cómo iban a hacer el recorrido. De repente fueron de 2 en 2 o de 4 en 4 o se repartieron los lugares. El hecho es que lo hicieron. La Biblia no da detalle cómo fue que ellos en realidad hicieron ese recorrido. Solo da detalle del tiempo, duraron 40 días. Me imagino que 20 días yendo y 20 días regresando y viendo todos los pormenores. Y Moisés le dijo: ustedes van a traer la siguiente información. Y la información que van a traer es: si son
personas fuertes o débiles, si el pueblo es poco o es numeroso, si el terreno es bueno o es malo. ¿Cómo son las ciudades? ¿Son campamentos o son plazas fortificadas? ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil o es estéril? ¿Tienen árboles o no tienen árboles? Y por último les dice, esforzaos y traigan el fruto de la tierra. Las instrucciones eran específicas. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo son las casas? ¿Cómo es la vegetación? Entonces traigan el fruto de la tierra. Y dice la parte final del versículo 20 que era el tiempo de las primeras uvas. Y se puede pensar entonces que estaban como a mediados de año. Recuerden que el libro de Números nos ha dado fechas específicas, el primer mes del segundo año, el segundo mes del segundo año, y ellos continuaron su recorrido. Como la Biblia no está en orden cronológico, sino temático, en este caso podemos deducir por el tiempo de las cosechas de las uvas que estaban a mediados de año, por allí en el sexto o el séptimo mes del año. Ellos subieron, dice el versículo 21, y reconocieron el país desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Hamab. Subieron por el sur y fueron hasta Hebrón. Allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, los hijos de Anac. Parece que estos hombres eran famosos, reconocidos, posiblemente guerreros, hombres influencers de su tiempo, porque se menciona por su nombre y el nombre de su padre. Se menciona a Ahimán, Sesai y Talmai, los hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron una rama con un racimo de uvas que trajeron entre 2 en un solo palo. También trajeron granadas e higos y llamaron a ese lugar el Valle de Escol por el racimo que habían cortado allí. En una oportunidad tuve el privilegio de hablar con un pastor que estuvo en la tierra de Jerusalén y recorrió diferentes lugares. Y él decía que las uvas más grandes que él había tenido la oportunidad de ver, las vio allí en una tierra llamada Damasco, un sector de esos pueblos orientales. Y él decía que eran las uvas más grandes que había visto. Era como ver una ciruela gigante, pero era una uva. Así que yo me imagino que este racimo de uvas que trajeron estos espías cargados entre 2 personas era un racimo bastante grande, un racimo que podría sorprender a cualquier persona. Hoy vemos cosechas donde la mayoría de las frutas son pequeñas y nos sorprendemos cuando vemos frutas de gran tamaño. Así que esa tierra era fructífera. Solamente con esa evidencia que habían traído era una demostración de que la tierra era absolutamente fértil. No había sequedad. Estas personas vivían en la tierra de Canaán, no habían reconocido que era Dios el que les había dado la bendición de la tierra. Por lo tanto, había llegado el momento de que los cananeos fueran despojados. Y quizás algunas personas se pregunten, bueno, ¿por qué Dios es tan malo que le quitó la tierra a los cananeos y se las iba a dar al pueblo de Israel? En muchas oportunidades el Señor trató de hacer que la vida de los cananeos cambiara. Pero Dios tiene una obra de juicio. Hay un juicio inminente. Cuando no aceptamos la voluntad del Señor, nuestro tiempo llegará a su final. Ya no habrá más oportunidades para nosotros, porque hemos despreciado la gracia del Señor. Israel iba a poseer esa tierra para que fuera una luz a todas las naciones, para que fueran un modelo, para que las demás naciones de la tierra pudieran ver que sí vale la pena obedecer a Dios cuando Él nos instruye. Así que estos 2 espías reconocieron, llegaron con los frutos y después de 40 días presentaron los informes a todo el pueblo de Israel. Me imagino el gozo, la alegría de los padres al ver a sus hijos llegar, los familiares al ver a estos espías que habían reconocido la tierra con los frutos, el gozo de Moisés de saber que iban a entrar verdaderamente a esa tierra que fluía leche y miel. Pero el versículo 25 dice que volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, volvieron a Moisés,
a Aarón y a toda la congregación de Israel en el desierto de Parán en Cades, le dieron la respuesta y les mostraron el fruto de la tierra. Dijeron: llegamos al país a donde nos enviaste, que ciertamente mana leche y miel. O sea, hasta este momento el pueblo está manifestando gozo por el informe. Este es el fruto, dijeron ellos. Pero, y aquí viene el problema, aquí viene la continuación del declive. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son grandes, son fortificadas. Vimos allí a los hijos de Anac. Definitivamente estos hombres eran famosos. Los hijos de Anac infundieron temor en estos jóvenes hebreos. Ahora, ¿no sería tan peligroso llegar a la tierra de Canaán que ellos pudieron ir y regresar? Estos jóvenes no iban solos, iban acompañados con el ángel del Señor. Realmente ellos tenían que estar agradecidos de que si realmente estos hombres eran fuertes, grandes, temibles, con ciudades amuralladas, ellos tenían que agradecer a Dios de la protección divina que habían tenido a lo largo del viaje. Y si esta ciudad realmente era tan peligrosa como realmente ellos la describieron, entonces ellos tenían que reconocer aún más que la mano del Señor era el único que podía vencer a estos gigantes. Versículo 29. Amalec habita al sur, sigue diciendo el informe. El hitita, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. En otras palabras, no hay tierra que no esté poblada. Todo está repleto de personas. Así que ellos empezaron a difundir el desaliento por medio de su informe. Prácticamente dijeron: eso es imposible. No vamos a lograr jamás llegar ni siquiera a la primera frontera de la tierra de Canaán. Y dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo. El pueblo se encendió en llanto, en crítica, en miedo, en desesperación. Y se levantó este hombre, Caleb, un remanente, en medio de los 2 espías, un solo hombre, incluyendo también a Josué para completar 2. Pero aquí se menciona a Caleb. Caleb hizo callar al pueblo y dijo: subamos enseguida, que más podemos nosotros que ellos. La expresión plural podemos incluye a Dios dentro de la ecuación. Más somos nosotros que ellos. ¿Cuántos eran los hombres valientes aptos para la guerra? 600,000. En total, casi 2 millones de habitantes en todo el pueblo de Israel. En comparación, quizás eran menos cantidad que los habitantes de la tierra de Canaán. Pero cuando Caleb dijo, más somos nosotros que ellos, estaba incluyendo a Dios. Y cuando Dios anda con su pueblo, el pueblo anda seguro. No hay nada a qué tenerle temor cuando Dios camina a nuestro lado. Caleb era un hombre de fe y aquí manifestó la firme confianza en la palabra del Señor. Lo mismo que vio Caleb, lo vieron el resto de los espías. Así que Caleb es el remanente. Caleb es la persona que representa a todos aquellos que en medio de las adversidades de este mundo confían en Dios. Versículo número 31. Pero los varones que habían ido con él dijeron: no podemos subir contra esta gente porque son más fuertes que nosotros. El desaliento, el desánimo, la crítica, el miedo se apodera del corazón que no confía en Dios. Y aquí nosotros podemos entonces entender que no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre los que son más necesariamente están en la posición de decir lo que se debe hacer. Porque estos 10 hombres o estos 12 hombres que fueron a recorrer la tierra, 10 de ellos dijeron: no se puede. Caleb dijo: sí se puede porque Dios está con nosotros. Versículo 32. Los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido. Dijeron: la tierra que reconocemos traga a sus habitantes.
todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Estos hombres tenían terror. Yo quiero preguntarte de manera personal, ¿cuáles son tus miedos? ¿Por qué nos cuesta avanzar tanto cuando Dios nos da una orden? ¿Por qué nos cuesta tanto ser obediente a sus mandamientos? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar de que Él provee para nuestra vida? La mayoría de las personas desconfía de Dios, confía en su trabajo, confía en el dinero, confía en su casa, confía en sus talentos, pero todo eso se acaba y Dios siempre está allí, pendiente de nosotros, pero no nos puede obligar. Dios no podía obligar a las personas a entrar a la tierra de Canaán, solo podía motivarlos, exhortarlos. Había gente que sí estaba dispuesta, como Caleb. Caleb no era el único, también estaba Josué, Moisés, Aarón, María y muchas otras personas que la Biblia no menciona, que estaban dispuestos a entrar a la tierra de Canaán. Pero los que se desanimaron fueron más. Por lo tanto, la mayoría no siempre tiene la razón. Si tú perteneces a una iglesia pequeña, con pocos miembros, no quiere decir que esa iglesia pequeña esté en el error. Si tú perteneces a un grupo grande, a una multitud de personas, una iglesia, una congregación que es incontable la cantidad de personas que se reúnen allí, déjame decirte que no necesariamente la mayoría está en la verdad. No necesariamente esos templos gigantescos, repletos de miles y miles y miles de personas que pisotean abiertamente los mandamientos de Dios, realmente estén haciendo la voluntad del Señor. Y esto es una advertencia para nosotros. El versículo 33 termina diciendo: también vimos gigantes allí, los hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a su parecer, éramos como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿Cómo estos hombres iban a decir eso? Si habían llegado sanos, salvos, nadie los atacó, no hay un informe de un ataque, no hay un informe de que alguno de ellos haya llegado herido. Cómo ellos arrancan las cosechas de los cananeos y nadie les dice nada. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estos hombres fueron protegidos por Dios, llegaron bien después de recorrer la tierra durante 40 días y llegaron robustos físicamente, pero espiritualmente, mentalmente, venían con una negatividad. En su libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor hace un breve comentario sobre este asunto y dice: cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, se colocan bajo el dominio de Satanás y nadie puede decir hasta dónde los llevará. La incredulidad, no creerle al Señor, puede traer terribles consecuencias. Esta historia no termina en el capítulo 13. Hay exhortaciones para nosotros en este capítulo, pero esta historia continuará el día de mañana. ¿Cómo reaccionó todo el pueblo? ¿A quién escuchó? ¿A los 10 espías que desanimaron a todo Israel? ¿O al remanente, a Caleb? Y aunque Josué no se menciona en el capítulo 13, también sabemos que fue un hombre que se mantuvo firme en su confianza hacia la palabra de Dios. ¿En quién confías tú en este día? ¿Estás dispuesto a hacer tú la voluntad del Padre Celestial? No me quiero despedir sin antes saludar a todos los que me han escrito en el video anterior, han dejado sus comentarios, deseándoles que la bendición del Señor les acompañe siempre. Quiero saludar a Magna Altamirano, a Ofelia Gómez, a Susana Ramos, Celia Aliaga y también a Teresa Gom, María Dotavi, Rubicela Roque. Ella me dice: buenos días, pastor, me gustan mucho sus oraciones, ore por mí para que Dios me ayude, ore por mi hijo, se llama Rey David Fuentes, para que regrese a la iglesia. Él apenas tiene 16 años. Déjame decirte, mi hermana Rubicela, que te entiendo perfectamente hasta cierto punto. Yo también soy padre de adolescentes y sé que la educación de los adolescentes no es nada sencillo. Digo hasta cierto punto porque mis hijos todavía están encaminados, pero si ellos se desvían del camino,
sé que las oraciones y el ejemplo ayudarán a que ellos puedan reflexionar. También quiero saludar a Ana Rojas, a Doris Castillo, a Elba Eliana Tapia, a Dorita Martínez, a Vera Judith Lemus, Maxi Ortiz, José López Cantor y a Maura Vitanzo Beltrán. En esta oportunidad voy a orar por cada uno de ustedes para que Dios les ayude a ser perseverantes. Vamos a unirnos en oración. Querido y amante Padre, muchas gracias porque tú nos escuchas, que podemos acercarnos a ti entendiendo que tienes el control de todas las cosas. Y aquí un grupo de tus hijos que acabo de mencionar, que cada día, Señor, se alimentan de tu palabra y necesitan que tú obres a través de tu Espíritu Santo en sus mentes y en sus corazones, también en sus familias, en sus hijos, en sus parejas, en sus padres, en sus hermanos de fe. En medio de esta batalla necesitamos salir vencedores por la gracia de Cristo. No permitas que el desánimo entre en nuestra vida. Y si llegamos a flaquear, a caer, que podamos levantarnos y manifestar el mismo espíritu que había en Caleb, un hombre perseverante y lleno de confianza. Confiaba en tu palabra y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, porque estamos a las puertas de la Canaán celestial. Gracias porque nos amas y nos escuchas en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, ahora al despedirnos decimos a cada uno, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos este recorrido explicativo por la Biblia.